Muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en la presentación del libro En un mundo anterior de Pedro Sevilla. En primer lugar, quería disculpar al alcalde que por cuestiones de agenda está en otro acto y no ha podido estar aquí acompañando a Pedro, que sé que le hubiera gustado. Entiendo que están ustedes aquí principalmente para escuchar a Abraham y sobre todo a Pedro, no a mí. Entonces voy a ser muy breve. No he tenido la suerte de leer el libro que se presenta hoy, En un mundo anterior, pero sí he tenido la posibilidad de leer el resto de libros anteriores de Pedro Sevilla y la suerte de conocer a Pedro en persona. Quizás me equivoque, pero desde mi perspectiva, Pedro es una persona afable y respetuosa, que detrás de su aparente timidez esconde mucha fuerza y mucha delicadeza. Pedro es un hombre bueno que, aunque a veces en sus libros nos ponga de frente el miedo, la muerte o la enfermedad, está increíblemente amarrado a la vida y no tiene interés en desperdiciar en absoluto su presente, lo que no evita que tenga muy arraigado su origen y lo que ya pasó, su pueblo, su madre, su calle, su infancia, su casa, ni que guarde un profundo respeto y una profunda admiración por las personas que fueron antes que él. Como digo, quizás me equivoque porque una les habla desde lo subjetivo, pero si les hablo de Pedro, les hablo de bondad, de sensibilidad, de prudencia, de mano tendida, de compromiso, de arco. Le hablo de un mundo interior más grande de lo que a primera vista pudiera parecer. Les hablo de diálogo, de esperanza y de generosidad. Así que, sabiendo todo esto y sin conocer más que la portada de este nuevo libro que se presenta hoy, me atrevo a recomendároslo a todos y a todas, porque siendo Pedro de quien salen las palabras que están ahí escritas, estoy convencida y segura de que va a merecer mucho la pena. Así que, sin más, muchas gracias a Abraham por acompañarnos y gracias, Pedro, por todo siempre. Buenas a todos. Yo antes, cuando he visto a Pedro en el casino, que cuando presentamos libros siempre nos reunimos un poco antes en el casino, le he dicho que quizás estaba yo más nervioso que él, ¿no? Porque para mí es un enorme orgullo y una enorme satisfacción, parafraseando a nuestro antiguo emérito, que Pedro me eligiera a mí para presentar su libro, ¿no? Yo a Pedro y a la poesía de Arco, yo siempre cuento una anécdota y más incluso después de este año, en la que yo decía que yo siempre he sido un lector de poesía muy clásica, demasiado clásica, ahora que lo miro con perspectiva, ¿no? Y dentro de esa poesía clásica había una antología de Renacimiento a las que yo le tenía mucho aprecio y las consideraba mucho, ¿no? Y yo decía, qué buenos poetas publican aquí, qué buenos poetas publican aquí. Yo a la poesía de Arco no le hacía mucho caso porque creía que era una poesía que tenía menos valor de la que ahora del valor que ahora le doy, ¿no? Y un día yo siempre he sido un pequeño ratoncillo de biblioteca buscando estas antologías del Renacimiento. Tienen una portada muy, muy singular que los lectores de poesía la reconocen a primera vista, que son libros muy pequeños y con muchas rayitas de colores. Y una vez buscando libros, vi que Pedro Sevilla figuraba en una de esas antologías, ¿no? Entonces dije yo, ¡buah, pues lo tienes que leer! Y cuando yo leí a Pedro Sevilla me cambió el mundo y mi mundo de lector y mi concepción de la poesía, ¿no? Además de que me sentí un estúpido por infravalorar la poesía que teníamos en Arco. A partir de ahí empecé a leerlo vorazmente, de hecho tan vorazmente que antes de presentar este libro yo siempre me preparo un texto y hoy, como con Pedro hablo todos los días o casi todos los días nos escribimos, me dije que tenía que hacerlo de corazón y que llevaba tantos años hablando con la poesía de Pedro Sevilla
que si lo presentaba en su pueblo no tenía que haber ningún artificio, sino hablar de lo que me saliera, ¿no? Hoy precisamente he leído una entrevista que le han hecho en el periódico local, Viva Arcos, en el que él dice algo que yo creo que lo define, tanto como poeta como persona. Y lo que dice es lo siguiente, es el titular de la noticia. Dice: si la poesía no sirve para hermanarnos, no sirve para nada. Y eso es la principal característica que yo he recogido de Pedro Sevilla, ¿no? Si algo yo voy a recalcar siempre de la memoria y la herencia que nos va a dejar este grandísimo poeta, es que es una persona esencial en el pueblo de Arcos. Yo, como poeta novel, algunos me conocerán, no sería el poeta que soy si Pedro Sevilla no me hubiera tendido su mano. Entonces, por ello, siempre estoy enormemente agradecido. Yo siempre digo que Pedro Sevilla es una de esas personas que cuando falte, todo el mundo tendrá en la memoria. Muchos poetas aspiran a la eternidad, ¿no? Y yo creo que Pedro ya la ha conseguido, porque al igual que nuestro paisano Julio Mariscal, la poesía de Julio Mariscal, aunque siempre la reivindiquemos de que a nivel nacional no ha conseguido los galones que debería tener, es cierto que dentro de Arcos Julio Mariscal es una leyenda y yo estoy, por supuesto, seguro que Pedro Sevilla se va a convertir en la misma. De la poesía de Pedro Sevilla yo siempre he destacado varios aspectos, ¿no? El primer aspecto que a mí me llamó mucho la atención es que no tengo nada preparado, perdonen si me extiendo, ¿no? Pero voy a aprovechar la ocasión, ya que tengo a Pedro al lado y puedo hablar de su poesía, de explayarme. La primera cuestión, y esto es una manía que tenemos los que hemos estudiado filología, es que la precisión, tanto en la métrica como en el ritmo de Pedro Sevilla, es perfecta. Y es lo primero que yo aprendí de él, ¿no? Cómo a través de un lenguaje coloquial, a través de un lenguaje en el que nos movemos en el día a día, es capaz de transmitir emociones con un trabajo detrás métrico que es impecable. Eso ahí, enhorabuena. Y este libro que tenemos, como no era menos, que es un libro de madurez, pues también lo recoge. La poesía de Pedro Sevilla para mí es la poesía de la infancia, pero no de la infancia vivida, sino de la infancia recordada. Si leemos tanto las obras completas que publicó también Renacimiento, como este libro, En un mundo anterior, perdonadme que también tengo un catarro increíble, como en este libro, En un mundo anterior, Pedro Sevilla siempre hace referencia a ese mundo que él tiene tan personalizado como es la infancia. A su vez, también Pedro Sevilla para mí es el poeta de la luz, ¿no? Nadie describe también la luz, ni nadie metaforiza también la luz como lo hace nuestro paisano Pedro Sevilla. Y a su vez es una poesía sin adornos, una poesía contemplativa, como vemos en la segunda parte de este libro, ¿no? Donde hay mucha naturaleza, hay mucha contemplación, sobre todo a los árboles, y es una poesía en la que nos va a hablar de los temas trascendentales que siempre nos han movido. Eso es algo que siempre hemos hablado mucho, él y yo, en que la poesía, al final, los temas que recogemos son el amor, la memoria, la infancia, la soledad, el recuerdo. Y él, aunque me reitere en lo que digo, es un poeta que de verdad que eso lo hace mejor que nadie, ¿no? Al igual que reivindicamos el papel fundamental que tiene Julio Mariscal en la poesía de los 50 y 60, tenemos que reivindicar el papel fundamental que ejerce Pedro Sevilla en la poesía de los 90, de los 80, del 90 y del 2000, ¿no? A mí me parece un poeta imprescindible. Y una de las grandes alegrías que he tenido después del premio Adonais y de estar en contacto con poetas jóvenes de toda España es que Pedro Sevilla se lee.
Y esa es la mayor satisfacción que me he llevado yo como poeta, porque cuando yo hablo de Pedro Sevilla y de la sencillez de Pedro Sevilla, porque yo siempre lo pongo como ejemplo, lo hablo como un grandísimo poeta que es, como una grandísima persona. Ya os digo que es una de esas personas a la que vamos a recordar siempre y que será eterno en Arco de la Frontera, no tengo duda, y sobre todo como una persona que ha conseguido que yo lo quiera, porque de verdad, no, lo digo de verdad y sinceramente, es un apoyo, es alguien que me escribe, que siempre lo primero que me pregunta es cómo está, y ya después iniciamos el tema de la poesía. Pero por todo esto que he explicado, para mí es un honor ahora mismo cederle la palabra a Pedro Sevilla y que él ya, para no hacer yo ningún spoiler, os cuente sobre su obra nueva publicada en la gran editorial que es Renacimiento. Muchas gracias. Bueno, querida delegada de Cultura y demás autoridades locales, querido exalcalde, señor Carrera, yo después de estas palabras, de verdad que lo único que se me viene a la boca es gracias. Gracias. Yo siempre lo digo, soy un tipo con mucha suerte, he tenido muchísima suerte en la vida, porque uno es lo que los demás dicen de él y el hueco que los demás le dejan en su vida. Y por tanto yo estoy muy agradecido por estas palabras tan generosas y tan cariñosas, tanto de María Macías como de Abraham Guerrero, y muy agradecido a ustedes porque siempre me prestan su cariño y su apoyo. Lo digo y lo repetiré siempre, soy un tipo con suerte, entre otras cosas, por tener amigos como ustedes. Y yo muchas veces me pregunto cómo nos verán, o sea, cómo se ve a un poeta desde fuera, qué se piensa de un poeta, qué piensan sus amigos, qué piensan sus vecinos, qué piensan sus paisanos. Y esta tarde estaba dándole vuelta yo a esa idea sobre qué piensa sobre el oficio de poeta, y yo quería dejar claro que un poeta no es ni un superdotado, no es ni siquiera un tipo, no tiene por qué serlo, un tipo elegante, un tipo dicharachero, sino que un poeta o por lo menos, si quiere ser un buen poeta, tiene que ser un tipo humilde. Y para corroborar y para certificar esto que digo sobre la humildad, quiero leerles a ustedes unos textos brevísimos de un pequeño gran libro que se llama Un pensamiento sin máscara, y que es obra de uno de los grandes poetas de nuestro tiempo, que es José Mateo, que por cierto está honrándonos esta tarde con su presencia en esta sala. Y voy a leer algo sobre la poesía, sobre el arte y sobre la humildad. El arte es siempre visión y ocultamiento, visión de ese gran misterio que supone estar vivo, que supone ser por un breve periodo de tiempo, el que dura nuestra existencia, este asombro de mirar, de escuchar, de sentir, en medio de un universo inmenso que parece indiferente a nuestras preguntas y a nuestros ruegos. Pero el arte es también, como decía, ocultamiento, y lo que todo artista verdadero hace es ocultar su esfuerzo, sus préstamos, sus correcciones, sus desilusiones, y ocultarse a sí mismo, quitarse de en medio para que podamos ver y escuchar eso que él ha visto y escuchado en un momento de plenitud, de intensidad emocional. Y continúa luego:
La humildad significa negarse a llenar por nuestra cuenta lo que un momento de intensidad emocional ha vaciado. Negarse a llenarlo con algo que no sea plenitud o vacío, la plenitud de ese vacío. La humildad, por tanto, no es solo un rasgo deseable y provechoso en el poeta, el pintor, el músico. La humildad es, sobre todo, como el amor, una condición de la creación. O sea, no puede haber poesía, ni pintura, ni música, si el pintor, el músico, el poeta no se ejercita en la humildad y no trata por todos los medios posibles de quitarse de en medio, porque lo realmente importante no es él o ella, sino es la obra. Pues con esa propuesta de humildad, que cuesta, porque todos somos seres humanos y tenemos todos un ego que a veces nos tira chinita y nos hace creernos cosas, con toda esa humildad yo le ofrezco a ustedes este libro, Un mundo anterior, que como decía muy bien Abraham, sale de nuevo en la editorial Renacimiento, una editorial a la que particularmente yo le estoy muy agradecido, que ha hecho muchísimo por la poesía española de la última parte del siglo XX y de lo que llevamos de este, y que este libro también lo comentaba ayer en la entrevista también, es un guiño a la poesía arcense, utilizando este verso y poniéndolo como cita de nuestro querido, inolvidable poeta Antonio Luis Baena. Antonio Luis Baena tiene algunos sonetos estupendos y uno de ellos arranca con la cita que abre este libro, que dice: hubo un mundo anterior que tuvo flores. El libro también está dedicado a la memoria de Arantxa Azcúnaga. Arantxa Azcúnaga fue y es, porque la amistad no termina aunque estemos uno en un lado y otro en otro, una gran amiga, una mujer encantadora, una amante de la cultura, una luchadora nata, y desde el primer momento que vino a Arco, pues entablamos con ella una relación amistosa que el tiempo no hizo más que agrandar. Arantxa se nos fue joven, hace un par de años, lo hará en julio, y este libro, algunos de cuyos poemas se escribieron en la misma mesa donde ella tomaba café con nosotros, o donde café o vino, que tampoco hay que ponerse bien puesto, café, y escrito en esa misma mesa, pues yo se lo ofrezco a su memoria. Bueno, en un mundo anterior, lo ha dicho también Abraham, se ha dicho la infancia. La infancia es un paraíso, es siempre una estación de vuelta en la poesía, y el libro se abre con un poema que se llama Inscripción de nacimiento. En fin, ante cualquier gestión burocrática, lo más fácil es que se nos pida una partida de nacimiento, una partida de bautismo. También cuando se nos muere alguien, al dolor tenemos que sumarle esos trámites ineludibles, que si el registro de la propiedad, que si no sé qué, que si la... Entonces, bueno, es un mare magnum, y un día, pues, estando con la documentación familiar, pues encontré por casualidad una inscripción de nacimiento, ¿no? Eso que se nos solicita, como digo, para cualquier trámite. Una inscripción de mi nacimiento, y entonces me imaginé
a mi madre yendo a la oficina del registro civil, allá por los años 50 y tanto, para inscribir a su hijo, ¿no? Inscripción de nacimiento y es un poco pues la fe de que estamos vivos, ¿no? Toda esa documentación que atesoran los registros civiles lo que hace pues es demostrar lo más importante de nuestra vida, porque si nos fijamos, allí se inscribe nuestro nacimiento, se inscribe también nuestro amor, porque se inscriben los matrimonios, los casamientos, y se inscribe también la muerte, por supuesto. Inscripción de nacimiento. Lo dice este papel. Aquel febrero de hace ya tantos años, una muchacha sube las calles empinadas de su pueblo, ateridas de frío, para inscribir a un niño que nació de su entraña adolescente. Lo dice aquí, en enero 31, año 59, calle Molino 12, varón, hijo de Ángeles, y va a llamarse Pedro. La imagino radiante, con ese chaquetón de todos los inviernos abrigándole el cuello, lleno el rostro de luz y de inocencia y los pechos turgentes, rebosantes de leche, llegando a la oficina del registro, una lóbrega sala atestada de tomos donde consta el linaje, el amor y la muerte de todos los del pueblo. Lo dice madre aquí y está su firma, torpe, conmovedora, entre las doctas firmas del juez y el secretario. Hoy, entre mis papeles, he encontrado esta hoja que da fe de que existo, de que fuimos, y a través de ella quiero, con estos versos míos, recrear todo un tiempo que ya sé clausurado, pero que resucita en esta noche oscura, trayéndome de nuevo todo lo azul del mundo, el azul de sus ojos y los azules trazos de su firma, hecha con una tinta que ahora lo sabemos dura más que la sangre. Voy a leer un poema que se llama La mata de romero. La mata de romero, el romero, bueno, es una planta muy aromática, muy popular, que tiene toda su literatura y vamos a ver, en los últimos tiempos de mi madre, cuando ya ella estaba impedida para hablar y demás, pues yo notaba que cuando iba a visitarla a la Caridad, donde ella estuvo ingresada hasta su muerte, a ella le alegraba aquel gesto mío, ¿no? Yo le acercaba una matita de romero y ella pues la agradecía. Yo se lo notaba en los ojos y aquel gesto me llevó a un gesto que yo tenía perdido en la infancia, que es una tarde en La Borriquita, el Domingo de Ramos de los años 60, cuando La Borriquita subía hasta San Francisco y desde allí se iba en un camión, la llevaban en un camión hasta el Barrio Bajo. Pues yo recuerdo uno de aquellos Domingos de Ramos de mi infancia, que mi madre del paso de La Borriquita cogió una matita de romero y me la restregó por la cara. A ella le gustaban mucho esas cosas y bueno, pero aquello que yo tenía dormido en la memoria, pues se me despertó con esa afición que, digamos, que mi madre tomó por el romero en sus últimos tiempos, ¿no? Y de ahí nació la mata de romero. Este gesto de ahora, dejar una matita de romero en su olvidada mano, me trae a la memoria una tarde lejana de la infancia, olvidada también. Era la primavera y del paso florido de una virgen tomó usted con sus manos de madre aquel romero
que ahora huelo de nuevo. Para que huelas bien, me dijo, madre, mientras lo restregaba con ternura en mis pequeñas manos, en mi cuello, en mi blusita azul de los días de fiesta. Al final este amor de nosotros, este amor de ida y vuelta, porque solo le doy lo que me ha dado, se resume en el gesto de obsequiarnos con tan humilde planta. Y cuando sea la muerte y su alma y la mía necesiten de los viejos sentidos para reconocerse, sé que será el romero, su fragancia, nuestro salvoconducto. Será oler el romero y saber que está cerca para siempre. Muchas gracias. Hay un suceso trágico que los arcenses nunca olvidamos, que fue el derrumbe de la cueva de Ramírez. Aquello ocurrió, si no me equivoco, en febrero del 63. Y yo tengo una lejana imagen de aquel entierro múltiple y bueno, este poema nace de aquella visión y, cómo no, está dedicado al poeta Antonio Hernández, nuestro paisano Antonio Hernández, porque él en aquel desastre perdió a su hermano Marcelino y a un tío suyo. Además, murió el entonces jefe de la policía local. Pues este poema es para él. El niño que, escondido tras las faldas negras de una mujer, ve pasar por su puerta 3 largos ataúdes inundados de sol, no puede imaginarse que una tarde lejana, esta de ahora, curvado sobre un folio, levantará un precario entramado de versos para que aquel entierro sea verdad, para que nunca mueran los muertos ni los niños, ni aquel sol de febrero que brillaba en los largos y negros ataúdes. Voy a leer otra. Vamos a ver. Gitanos. Los niños de la calle del Molino teníamos a Dramil a 2 pasos y andábamos por allí constantemente, y de vez en cuando aparecían unas caravanas de gitanos que acampaban un par de días por allí por la Colá y luego, pues sin avisar, como habían venido, pues se iban, ¿no? Los niños de la calle del Molino, como digo, nos encantaba ir por allí, y algunas veces pues entablábamos amistad con los niños, con los gitanitos, y en fin, y la verdad es que nos trataban muy bien. Nuestros mayores nos prevenían, tened mucho cuidado, que no sé qué, pero claro, era el miedo del pobre al que es más pobre todavía que ellos. Gitanos. Desde qué lejanísimos caminos venís a mi memoria esta azul madrugada de insomnio y luna llena. ¿Quién os ha convocado a esta tristeza mía, pobres emperadores, que desde que era niño condensáis en mi alma mi amor por los espacios abiertos, por la luz, por los claros senderos de la tarde? Miradme, soy yo mismo, sí, aquel niño que, violando el severo mandato de su casa, se acercaba en silencio a vuestras caravanas porque olía a café y a un mundo viejo que ya intuía entonces. Mi amor a los viajes, a salirme de mí por verme entero, me viene de vosotros, de vuestros ojos llenos de horizonte, que es lo mismo que llenos de fe y de sobresalto.
Recuerdo una mañana que un hombre muy moreno me dio a beber un buche de aguardiente y aunque estaba muy feo di las gracias. Y un niño de mi edad me habló de unas ciudades que yo desconocía, donde su padre iba a vender bestias. Me sentía feliz aún sabiendo que no formaba parte de vosotros, de vuestra tribu errante. Lo peor era siempre cuando alguna mañana sin escuela me iba a la colada de Jadramil a veros y me encontraba el sitio abandonado, si acaso las cenizas de la hoguera de ayer y las huellas del carro y de las bestias en el polvo amarillo. Me iba entonces a casa, solo y triste, culpable ante los míos por la desobediencia y por haber soñado fugarme con vosotros a ciudades en feria de nombres misteriosos. Gracias. Hemos hablado de la humildad antes, de la humildad como requisito no optativo, sino obligatorio para poder hacer poesía o cualquier otro arte. Pues el ejemplo floral de la humildad, yo creo que podemos convenir todos que es el jaramago. El jaramago ni huele, ni nadie le da por ponérselo en el pelo ni en la pechera, pero tiene su valor y aquí podemos verlo. Ejemplo de humildad, los jaramagos. Nunca honraron el pecho palpitante y dichoso de las damas, ni presidieron cenas de gala, ni discursos ensalzando a la patria. Las muchachas, por pobre, no los subieron nunca a sus cabellos de románticos bucles, y el clavel y la dalia los desprecian porque no huelen nada, porque no gritan nada. Su sitio es la cuneta, velando con sus dóciles y amarillos faroles el cadáver del perro atropellado, el tejado marchito de tejas arrancadas donde un día hubo nidos. Ejemplo de humildad, ahí los tienes. No quieras que tu verso huela tanto que apague con su incienso la maravilla blanca de este claro misterio, ni que suba tan alto que se pierda entre disquisiciones y jarrones ocultos, falto de transparencia. Tú mírate en su ejemplo, brotan en muladares, en tumbas olvidadas, pero su luz no cesa, humilde y amarilla, de iluminarlo todo. Sí, voy a ahora leer el Chopo, pero quería leer, para ir terminando, voy ahora... Vaya. Hay un poema aquí que se titula que es Matris Abilia, que nació en una visita al Museo Arqueológico de Espera. Aquí he estado torpe porque este poema legítimamente debía estar dedicado a Pepa Lozano, directora de este museo, una mujer entregada completamente al estudio y a la arqueología, pero bueno, aunque no conste en el papel, este Matris Abilia está dedicado a ella. Y os lo leo. Es el mármol muy frío y han pasado los siglos, pero al leer tu lápida borrosa esta mañana, el pecho me ha temblado. Debías de ser muy niño, a juzgar por la exigua sepultura, niño de pocos meses, o quizás ya espigando en tu párvula boca el latín sonoroso. Han pasado los siglos, pero cómo me duele ahora el dolor de tu madre, de esa Abilia ya ceniza también, que dejó su dolor al cuido de una piedra como se
como se deja un ascua con su lumbre dormida para resucitar al más mínimo aliento. Y acertó, pobre niño. A más de 2000 años de distancia, un hombre en un museo se conmueve pensando en ti, tan pequeñito y solo allá en la muerte, y pensando en tu madre, pobre Abilia, con lo que duele eso de enterrar lo que un día palpitó en tus entrañas. Gracias. ¿Cuál es? ¿Qué página? Espérate, hombre, perdón. El shop. Está en la parte 2, la 44. La 44. El chopo. Hay veces que a uno no le basta con ver la belleza, la belleza de una tarde o ver un chopo junto al río, sino que a uno le gustaría convertirse en ese chopo, hacerse, incrustarse en él, ¿no? Pues este poema habla de eso. En un abrazo fuerte, que más que abrazo fuera un deshacerme, un incrustarme en ti, entrar en el secreto de tus tardes doradas, quedarme entre tus hojas olvidado, mientras la noche arriba enseña su joyero y el río es un rumor lleno de estrellas. Hundirme en tus raíces, no morir, pero ya no ser yo, sino verterme en la alta nobleza de tus ramas, en el sagrado canto de los pájaros. No a cantar a la enhiesta prestancia de tu tronco he venido esta tarde, sino a asumir tu esencia, a ser tú, eterno chopo. He venido a abrazarte, a deshacerme, a convertirme en dura corteza e intemperie, que las adolescentes me graben en la espalda el nombre de su amor. Y para terminar, un poema de esperanza, un poema de algo que a mí desde siempre me causa una ternura y lo digo que literalmente me hace llorar, me saltan las lágrimas. A mí ver una mujer amamantando a un niño me parece el gesto de amor más sublime que podamos ver aquí en la tierra, ¿no? Yo desde mi infancia, viendo esas mujeres de mi casa, de la calle del Molino, amamantando a esos niños, ya niño yo, y ya aquello me causaba un respeto impresionante y me emocionaba. Pues hace, no sé si 2 o 3 años, en la sala de espera del ambulatorio, pues presencié esa escena de nuevo y de nuevo volví a llorar de emoción y de agradecimiento a la vida. Y eso, con emoción y con agradecimiento a la vida, a todos ustedes, pues leo este poema y gracias de verdad por hacerme ser. En la sala de espera. Con dedos sabios desabrocha los primeros botones de su blusa, justo para librarse del sostén y sacar la morena paloma de su pecho. Luego, en un gesto antiguo de ternura, acerca la cabeza de su niño a la dulce fontana y lo arrulla cantándole romances que aprendió de las viejas de su pueblo. Enfrente, un hombre solo, emocionado llora festejando la vida, sin deseo ninguno, dando gracias al eterno momento de unos pechos que se abren al mundo, al amor, que se entregan con temor y esperanza a una nueva criatura. Gracias.